cubana que se vino al Uruguay en enero del año 2020, o sea que ya 3 años y medio en nuestro país, buscando algo. Ya vamos a saber qué vino a buscar al Uruguay. Te damos la bienvenida. Buenas tardes, Mayu. ¿Está bien dicho de esa manera? Sí, buenas tardes, Henry. ¿Siempre fuiste Mayu o en Cuba tenías otro nombre? No, de Mayu. nacimiento me pusieron Magjuli, Ah, sí. pero Suena- más simple, Mayu. Está bien. Pero Para los uruguayos, Mayu. con ellos. Sí, Claro. ¿Te costó eso? bastante. El Es como bastante. que te cambian el nombre en definitiva. Sí, ¿Fuiste a ver el partido ayer? sí, Uruguay-Cuba. obvio. Sí. Toda la familia. Bueno, ¿Sí? mi mamá no, pero el resto fuimos. ¿Sí? Sí. ¿Fue algún sentimiento encontrado ver a Sí. Cuba después de tanto tiempo acá? Mira, la verdad, yo voy por Uruguay, porque antes de pensar venir a vivir a Uruguay, ya mi equipo era Uruguay. Ah, ya era fanática Sí, fanática de como Luisito selección. Suárez, sí. ¿Se da eso en Cuba, que la gente sea hincha de un país Sí. extra, digamos? Sí, porque, o sea, nosotros, fútbol no, o sea, en Cuba es la pelota, el béisbol, Sí. es el deporte como que más se practica. Hace un tiempo para acá es que como que están jugando un poco al fútbol, pero realmente no hay canchas de fútbol, ni nada, ni césped, ni nada. Pero la por el gente mira. estilo. Pero la gente mira fútbol, Claro. sí. Sí, en todas las ligas europeas. Sí, lo mismo que acá, digamos. Las latinoamericanas, exacto, sí, Sí. exacto. Y de selecciones, claro, Uruguay en los últimos mundiales, los que son Sí, jóvenes, ahí tienen exacto, ahí va. su llegadita. Yo iba por Uruguay, obviamente, pero cuando entonaron las notas del himno nacional de Cuba, se me hizo un nudo en la garganta, un dolor en el pecho y los ojos. O sea, fue un sentimiento tremendo volver a escuchar nuestro himno. Sí, y habían unos cuantos cubanos allí. Sí, ¿no? habían cubanos, sí, esparciditos así, pero sí, habían cubanos. Sí, que todos habrán tenido el mismo sentimiento, ese Sí, encontrado, ¿no? claro, es difícil. Porque bueno, me gusta el equipo de Uruguay, como te comentaba, pero además porque Uruguay hoy es mi hogar, Claro. es mi casa y obvio que no voy a ir en contra de Uruguay. Por supuesto. Cuba me perdió, Cuba me dejó ir. Ya vamos a estar hablando de Mayu, de su profesión, por supuesto. Ella es fotógrafa nada más y nada menos de la revista Caras Uruguay. Pero ya vamos a llegar a eso. Antes vamos a hablar de dónde venís, de Cuba, de qué ciudad venís, de qué parte de Cuba llegás. Bueno, yo soy de San José de las Lajas, eso estaba a las afueras de La Habana. Ujú. Eh, Pero está integrado a La Habana. Está Bueno, cerquita. hace digamos. un tiempo yo nací en La Habana y de buenas a primeras separaron las provincias, les cambiaron los nombres y ya no soy de La Habana, ahora soy de Mayabeque. Le cambiaron el nombre a la provincia, la dividieron hace, no sé, 11 años por ahí, o no sé, ya en el 90, entonces yo soy habanera. Sí. Eh, O sea, para un joven, por ejemplo, para ir a bailar, para ir a, no sé, a tal lado. no, pero ¿Van a ver, a La Habana? San José es una ciudad, se puede decir, creo que tiene como 70,000 habitantes, una cosa así. Ah, No bien. es muy chiquita, pero tampoco es tan grande, pero hay, o sea... en mis Sería como momentos San había- José de acá, cerquita de Montevideo, y tiene sus habitantes Ahí propios, va, digamos. ahí ¿no? va, sí. Bien. Obviamente, la vida está en la capital, o sea, el Vedado. Yo trabajaba en el Vedado, o sea, vivía en San José, pero me desplazaba hasta Y la la capital. educación también, ¿no? No, la educación, o sea... La universidad y eso es en La Habana. No, o Claro. sea, en San José, por ejemplo, hay una universidad prestigiosa. Ajá. Yo estudié en La Habana, pero Sí. en San José también hay una universidad prestigiosa que se estudian un montón de carreras y tal. O sea, hay de todo. Es como... no, o sea, Uruguay es un poco diferente en ese sentido a la distribución de Cuba, porque Cuba, no sé, sus provincias, que serían así, como decir aquí los departamentos, tienen su universidad, no sé, hospitales centrales, qué sé yo, algo así, como que no tienes que salir a La Habana específicamente a hacer cosas. Está más descentralizado entonces. Sí, en ese sentido como que está, o sea, es más grande también, ¿no? En Cuba hay 11 millones de cubanos. Ahora deben quedar 9 más o menos, pero bueno. Se están yendo todos. En el último censo habían 11 millones Sí. y tal, es más grande, obviamente, no lo puedes tener todo centralizado en la capital, porque además las distancias son más grandes también, ¿no? Claro.
más o menos. Así que, bueno, nacés en San José, Sí. que tiene un nombre más largo, La pero Jera. es como, claro. Se dice La Jera. Ah, le dicen al revés. Sí, le porque es dicen- San José de las Lajas, entonces nos dicen lajeros. Ahí va. Nacés ahí, te Sí. educás ahí, Ujú. en algún momento pasás a La Habana a Sí. vivir. Nunca llegué a vivir como tal en La Habana, Mm. pero pasaba periodos largos porque, como te dije, estudié en La Habana desde los 17 años y trabajé. O sea, terminé de estudiar, estudié varias cosas y después cuando terminé, o sea, seguí trabajando en La Habana hasta que me fui de Cuba. Así que pasaba más tiempo en La Habana Claro. que en mi pueblo, por decirle así. A mí me gusta curiosear un poquito de la familia, de qué tipo de familia venís, a qué se dedicaba tu gente allá, Ay, qué, Dios. qué cosas, claro, qué cosas mamabas en Cuba. Bueno, soy hija de padres arquitectos. ¿Los dos? Sí, mi mamá y mi papá, pero se separaron desde que yo tenía 3 años. Mi papá se fue a vivir a los Estados Unidos. Ah, mira. Sí. Y mi mamá se quedó sola conmigo. Pero bueno, crecí entre, como digo yo, entre planos y proyectos y obras en construcción. Claro, sí, 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 sí. Y nada, bueno, eso es más o menos como... O sea, siempre con la... Pero, ¿tu mamá trabajaba de arquitecta o es Sí. como dicen acá? Sí, era arquitecta, pero... No, mi mamá pero- siempre trabajó en la arquitectura, trabajó más de 40 años. Ajá. Fue directora de empresas. Sí, trabajó siempre en la arquitectura. De hecho, nunca hizo otra cosa que no fuera Pero eso. para el Estado, Sí, es que en Cuba todo es para el Estado. todo es para el Estado. Sí, o sea, hace unos años para acá puedes crearte como unas empresas mixtas que, no sé, como decir, puedes tener como un proyecto privado, pero, o sea, todo es con el Estado. No es como una empresa privada, ¿no? O sea, un arquitecto puede prestar servicios, no sé, de levantamientos de obras, creación de proyectos, etcétera, pero con el Estado. O sea, todo eso lo cobras tú, pero una parte es para el Estado te tiene que autorizar, o sea, es Pero medio- todo eso lo ves desde acá de Uruguay o allá respiran todo eso que todo es para el Estado, todo No, es... no, eso se sabe desde que naces. Sí. Abre pero- los ojos y... Pero ya. lo naturalizás, digamos. Es que la gente lo naturaliza. Mira, ¿qué te puedo decir? Naciste y es lo único que conoces. O sea, el cubano, lo único que conoce es ese sistema. No hay otra forma. O sea, hace 5 o 6 años, no quiero ser exacta porque no recuerdo exactamente cuándo fue que llegó la internet a Cuba, pero fue hace muy poco. El cubano conocía lo que ponían los 4 canales de televisión del Estado en el televisor y más nada. Pero, ¿y te mentían esos canales? O sea, ¿trataban de tapar el sol con la mano? Y sí, obvio. Obvio que sí, o sea, Claro. en la televisión todo se colorea, ¿no? Sí. Imagínate que toda la televisión sea del Estado. Todo está bien, no hay problema. El mundo está mal, Cuba está bien. Claro. Y así crecieron ustedes. Y así creces, claro. Claro. Y toda la televisión es hecha en Cuba, entonces. Los programas para niños son de ahí. No es como acá en Uruguay, por ejemplo, que nosotros igual miramos Tinelli de Argentina, No. Susana Jiménez. No. Por ejemplo, Estás viendo los programas brasileños de la frontera, miran para Brasil. Estás no, mirando la CNN. A ver, en Cuba lo único que hay extranjero es que las telenovelas que compran, supongo, telenovelas brasileñas, pero Sí, mexicanas. pero eso. una telenovela te ponen, Claro. que no es cubana. Pero, por ejemplo, no puedes comprar canales de televisión internacional. Es prohibido. O sea, no puedes tener una antena con Claro. Univisión, Telemundo, no sé, canales que son los que más pegaditos tenemos nosotros en Cuba y que son los canales norteamericanos por nada del mundo. O sea, prohibido. Te meten preso, te ponen multa, te decomisan, te hacen de todo. Claro. Y entre los jóvenes allá, ¿cómo es el tema? ¿Charlan de todo eso? ¿No nos quieren mostrar? Pero nosotros nos enteramos. ¿Por dónde se enteran de cómo va el mundo? Y ustedes ahí lo tenían como todo guardadito, escondidito. No, en Cuba hay un problema. A ver, siempre se sabe un poco del exterior porque hay más de 4 millones de cubanos fuera de la isla. Es mucha gente. Todo cubano tiene un familiar afuera. Y en Estados Unidos particularmente. Y en ¿no? Estados Unidos es la Sí. comunidad más grande, exactamente. Y lo que conoces estando en la isla es por lo que te contaban o sea, lo que te conocías, porque te estoy hablando de 4 o 5 años atrás, no sé, 6 años atrás cuando no había internet, era por las fotos que te mandaban, lo que te contaban tus amistades, que viajaban, la familia y tal. Pero de ahí en fuera no se sabía mucho más.
es eso lo que se conoce. Ya ahora, obviamente, con una internet un poco más accesible. Pero internet es libre. La gente la tiene, el Sí, ciudadano común cubano es, tiene internet. sí, o sea, es cara. No es como acá, que yo compro un paquete que tengo 40 gigas del mes entero y me cuesta, no sé, $20. No, en Cuba es por horas, es mucho más complicado. Además que la calidad del internet, No ni es se te tan ocurra buena. ponerte a ver esto en YouTube en vivo porque te quedas sin datos móviles. Mejor. Sin nada. O sea, claro, no. Es todo muy limitado todavía. Sí. Todo muy limitado. O sea, es más accesible, eso sí. Todo el mundo que tenga un poquito de solvencia económica. Y si no lo tienes tú, tu familiar que está afuera te recarga para que tengas el internet y tienes más acceso. Eso sí, Claro. es real. ¿Y qué charlaban ustedes allá de jóvenes, por ejemplo, en el colegio, en la facultad, en los lugares en los trabajos? ¿De qué cosas conversaban de estas en particular, de que en otros países parece que tienen otra realidad? Hay internet, están más avanzados en tal cosa. ¿Se conversan allá esos temas o lo van naturalizando su propia vida y van dejando esas conversaciones de costado? Mira, hay una realidad y eso no te la puede negar nadie. Y es que el cubano, yo creo que desde que abre los ojos al mundo se quiere ir de Cuba. ¿Se quieren ir? Sí. O sea, tú hoy por hoy le preguntas a un joven ingeniero, médico, lo que sea, en Cuba, ¿qué quieres hacer? Te dice, me quiero ir de Cuba. Uh-huh. ¿Y por qué no se van? Y el que no se va es porque no tiene los recursos y los medios para hacerlo. O sea que el que no se puede ir es porque no juntó el dinero todavía suficiente como para irse. ¿Y qué hay de aquello supongo que de alguna gente que le gusta vivir también allí, ¿no? ¿Y los vínculos? ¿Cómo? ¿Y los vínculos? Eso es complicado porque Ay. te vas y dejas tu familia. Vos lo hiciste. Vos te viniste sola. Sí, mira, desgraciadamente la familia cubana ha naturalizado también el tema de la separación. O sea, madres separadas de hijos, hijos separados de hermanos. O sea, es natural hacerlo. Es por O necesidad. sea, es que sientes que es un deber hacerlo no solamente por ti, sino por tu familia para ayudarla a salir adelante. Uh-huh. O sea, porque cuando yo decidí irme de Cuba, yo me fui en el 2019, llegué a Uruguay en 2020, pero yo llevaba 6 meses fuera de Cuba. Uh-huh. Cuando yo me fui sola con un niño de 7 años y dejé a mi madre, que me había criado sola. Uh-huh. Todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a ir sola? ¿Cómo vas a dejar a tu mamá sola? No tenés corazón. Sí, mucha gente Acá juzga. te decían, acá. No, acá no, el Uruguay hasta ahora no. Pero sí, las mismas amistades, gente que se cree con el derecho de juzgarte, decían, ¿cómo te vas a ir y cómo vas a dejar a tu mamá? Y yo decía, es mi deber. Uh-huh. ¿Y tu madre qué te decía? No, mi madre es una santa. Mi madre siempre me ha apoyado en las buenas, en las malas y en las regulares. Mi mamá me dijo, mija, adelante que aquí ya no hay. Tienes que pensar en ti, en tu hijo. Y obviamente en cuanto tuve la oportunidad, lo primero que hice, o sea, yo metí mi papel de residencia en Uruguay un viernes y el lunes yo le estaba poniendo la reunificación familiar a mi mamá. Y en menos de 4 meses la traje. Todo muy escondido, ¿no? No. ¿No? ¿Fue todo abierto? Sí. ¿Le comentabas a la gente que te venías? Cuando me fui yo. Sí. Bueno, yo trabajaba como fotógrafa. Trabajaba en la única escuela de fotografía que existe en Cuba. Ah, mira. A ver, ¿y cuánto ganabas ahí? ¿Qué salario recibían? Mira, yo como profesora ganaba una miseria. ¿Pero cuánto? ¿Para qué te daba? Como profesora, no sé, ganaba $40 al mes. ¿Y para qué te daban $40 allá? Para nada. Lo que pasa es que nosotros trabajamos también, o sea, teníamos la plataforma de Airbnb. Sí. Está en Cuba. En aquel momento, ahora mismo no te puedo decir, o sea, te estoy hablando de 3 años y medio atrás. La plataforma estaba vigente en Cuba, fuera del Estado. Le decimos a la gente, Airbnb es una plataforma donde la gente puede alquilar un apartamento, una casa por los días que entienda necesarios, por ejemplo. Exactamente. Y lo esa misma pagan todo por ahí por plataforma internet. también tiene servicios.
Entonces, nosotros ofrecíamos experiencias de fotografía para o sea, Cuba vive básicamente del turismo, ¿ok? Entonces, a esa plataforma en aquel momento llegaban muchos norteamericanos con los cruceros y tal, y la misma escuela, o sea, el mismo grupo de profesores, creamos varias experiencias en Airbnb y de mañana dábamos clases en la escuela y por las tardes nos íbamos a hacer esas experiencias de Airbnb que eran recorridos por la capital, haciéndole fotos y tal. También trabajaba con una agencia de modelos, le hacíamos los photobooks, etcétera. Y ahí Y entonces recibía ahí platita ya más complementábamos, obviamente porque trabajaba con el turismo. grande. Claro. Y el Sí. turista ya te entregaba en un día capaz que lo mismo que te pagaban en el mes de la escuela. Sí, en un día ganaba exactamente mucho más que lo que ganaba en un mes. Exacto. Y ahí es donde pones en la balanza, mejor me la juego al turismo directamente. Y sí, y en ese momento como Airbnb, o sea, el gobierno todavía no se había enterado de que esa plataforma existía y que ya los cubanos estaban trabajando con la plataforma, o sea, estaba libre, no tenías que pagar impuestos, no tenías que pagar nada, o sea, simplemente te manejabas con la plataforma. Y bueno, ahí fue como que más o menos que pudimos respirar y poder, no sé, reunir un poco de plata y tal. ¿Y cómo está el turismo ahora en Cuba? Porque antes era publicidad de Cuba todo rato. Las playas, 7 días, 10 días, baratísimo. Ahora ya no se habla. ¿Hay turismo en Cuba en este momento? Fuerte, digo. Te repito, hace 3 años y medio. Claro, sí, pero Mi experiencia, a ver. hasta esa época que estabas. Yo trabajaba con mucho turismo, sí. O sea, había mucho turismo. Cuba, para los turistas, es un paraíso. Sí, divino. O sea, yo amo mi país, amo mi tierra, horriblemente el verano, las playas, el calor de la sandunga cubana, como decimos nosotros. ¿Qué otras cosas extrañas ahí, más allá de de esto de que acá nunca lo vas a tener, solo los 2 meses de verano, el resto del año estamos así como hoy, que no se sabe si va a llover o no, sí. Las veredas húmedas. Sí, a mí me mata este tiempo, este clima ahora me deprime, me da como, no tengo deseos de levantarme de la cama, es horrible. Y por eso los cubanos son alegres, ¿no? Y nosotros somos más bajones. Sí, eso mismo, siempre hablo, digo, nosotros los cubanos es que imagínate, el calor te hace, no sé, estar más alegre, aunque tengas 10.000 problemas, tú estás en una cola esperando el pollo y tú te estás riendo y qué sé yo, ¿no? O sea, hablo también yo ya desde afuera, ¿no? O sea, Sí, sí. capaz que los cubanos si me escuchan en Cuba me dicen, bueno, te reirás tú. Yo estoy en la cola baja del sol y no me río. ¿Cuándo decidiste venirte? ¿En qué momento? ¿Qué fue el clic ahí o la gota que llenó el vaso? Bien. Dijiste, Mira. esto no puede pasar más, me tengo que ir. Mira, a mí me pasa que, como mismo le pasa, te comenté, a la mayoría de los cubanos, desde que nace tienes un familiar afuera y tú te quieres ir también. Yo tenía a mi papá, mis hermanos, qué sé yo, tenía esa experiencia de que se podía vivir y que había algo más allá. Y en el 2013, gracias a mi hermana, puedo viajar a Ecuador por primera vez. Me reúno con mi papá, con mis hermanos y todos allá en Ecuador. Y a partir de ahí, o sea, el choque de subirme al avión, mi primer aeropuerto fue, esa experiencia nunca se me olvida, fue Bogotá, El Dorado. Bajarme y ver la luz. Fue como, o sea, parecía una guajirita esa que saca y la sube y dices, ¡qué iluminación! Y yo desde ese momento, desde el 2013, yo dije, hay otro horizonte. Y bueno, por cosas de la vida se fueron presentando situaciones, qué sé yo, que fue hasta el 2019 que dije, bueno, es el momento de partir. Me fui en julio del 2019 con una idea, porque las cosas no están escritas y no es donde tú quieras, sino donde Dios te ponga. Sí. Y bueno, me fui y dije, es el momento. Me estaba yendo muy bien, o sea, tengo que decirlo, o sea, me gustaba. Yo era muy feliz en aquel momento porque yo estaba trabajando, a mí me gustaba, trabajaba en la fotografía, en esta escuela, que me sentía muy bien, o sea, podía ayudar a mi mamá, a mi hijo, o sea, no estaba mal. Y claro, con esto del turismo, exacto, entraba plata. Pero siempre pasa algo, y es que en ese momento, como ya te comentaba, lo que yo hacía en auto en 25, 30 minutos de viaje, todos los días, no me costaba, empezó a hacerse 4 horas,
O sea, para llegar a la escuela a las 9 de la mañana a dar clases, yo tenía que levantarme a las 6, 5 de la mañana, porque no había combustible. Ujú. Entonces, los trayectos se hacían interminables, llegaba a mi casa a las 11 de la noche, entonces yo dije, no, esto Ya está. ya está. Y me acuerdo que al mes, qué sé yo, que me fui, mi mamá me dijo, mija, a lo mejor que hiciste fue eso porque no ibas a poder seguir trabajando. Porque cómo ibas hasta La Habana, hasta el Vedado, que era donde yo trabajaba, no había forma, o sea, no había combustible, ¿cómo te mueves? Ujú. Entonces, ese fue el momento en el que me fui y nada. ¿Y dónde entra en el abanico de posibilidades para irte? Tenías Estados Unidos, tenías países que estaban ahí más cerca, nombraste Ecuador, Sí, familiares en otros países también. exacto. ¿Y por qué, en qué momento se ubica Uruguay entre las posibilidades para venir? Mira, como te comentaba, yo pasé 6 meses antes de venir para Uruguay, ya fuera de Cuba. Mis pronósticos eran otros, pero no se dieron. Pasé situaciones y momentos muy difíciles yo sola con el niño. Estuve varada en Guyana. Ujú. Pasé momentos difíciles, muy, muy difíciles. Y dije, bueno, la opción A no se dio. Y mi mamá, desde Cuba, mi familia, todo el mundo me decía, regresa para Cuba, regresa para Cuba. Yo ¿Pero dije, por qué quedaste varada en Guyana? Porque quedé varada porque... es lo que hacen los cubanos, ¿no? No, a Se ver, van a mira, es el viaje más barato que hay ahí para salir, sí, ¿no? yo, estuve en Ecuador, fui a Guyana, hice una entrevista para ir a Canadá, no se dio. Pasaron cosas en Guyana Sí, sí. que me tuvieron retenida, o sea, me quitaron mis documentos, los míos, los de mi niño. Ujú. No solo a mí, cuando llegué allí me di cuenta que eran varias familias cubanas que pasaron por la misma situación que yo. Sí. Eh, Pero esos reclutadores, gente que se dedica no, o sea, a nosotros llevar fuimos, sacar porque a ver, cubanos. en Cuba en ese momento la embajada de Canadá estaba cerrada. Ajá. Y entonces en Guyana, que es uno de los pocos países que está libre de visado para los cubanos, había como tipo un consulado y tú ibas allí a hacer la entrevista y tal. Yo fui, presenté mis documentos y un abogado me dijo, yo te voy a ayudar con esto, El abogado se desapareció y El se chanta. desapareció con todos mis documentos, los de niño y con todo. Y así pasamos un montón de tiempo, no solo yo, te repito, varias familias allí paradas hasta que, bueno, logramos recuperar todo, o sea, nos devolvieron todos los documentos, todo bien, porque no había forma de que nos estuvieran allí por gusto. Ujú. Y bueno, cuando llegue ese momento, era o regresar para Cuba Que o no había emprender otro opción. camino. Y yo dije, no. O sea, para Cuba, nunca más. Y bueno, tenía un amigo acá en ese momento en Uruguay, que es mi actual pareja el día de hoy, Ujú. que me dijo, ven para acá. Y yo decía, pero ¿y qué hago yo en Uruguay? O sea, yo conocí a Uruguay, ya te digo, por el Por fútbol. Suárez. Por Suárez. Pero no tenía, o sea, más ninguna otra referencia. Además, estaba tan lejos de Cuba. Como digo yo, estamos casi con los pingüinitos. Y a mí me gustaba el Caribe. Y yo dije, bueno. Ahí hace frío, no debe ser muy lindo. Claro. Pero bueno, o sea, hice una investigación. Yo dije, bueno, ok, él me plantea esto. Estando en Guyana. Estando en Guyana, exacto. Y yo digo, bueno, hice un sondeo de toda la zona. En ese momento Latinoamérica era un caos. Había pasado lo del metro de Chile. En Ecuador, que era para la otra opción, para donde yo pudiera regresar, había pasado lo de un asalto a un edificio del gobierno, habían quemado, había toque de queda. O sea, no. O sea, Latinoamérica es un caos. Busqué Uruguay. Democracia, un país con sus problemas, como todos, pero un país estable, un país tranquilo. Bueno, pues Uruguay. Y así emprendí la travesía por toda Latinoamérica. Tenías la plata para venir. Sí, o sea, Sí. sí, obvio. Tuve que atravesar toda Latinoamérica para llegar. Ah, fue no fue en avión, digamos. Fue una travesía, estas que hacen en bus, carretera. Sí. A ver, en mi momento no estaba tan difícil. O sea, yo obviamente atravesé Guyana en una avioneta.
Me bajé en Letem, que aquello no es un aeropuerto, es un terraplén. Sí, sí. Inseguridad total. Sí, no, Sí, o sí. sea, yo dije, mira, yo soy cristiana, pero Dios está de la mano conmigo y con mi hijo. Aquí no va a pasar nada. Esto tiene que ir para adelante, porque para Cuba sí no es una opción. Entonces, conmigo no se resuelve nada y de los cobardes no se ha escrito nada en la vida. Claro. Así que hay que darle para adelante. Cuando nos bajamos en Leten, aquello era en el medio como de un desierto, un escampado, no sé qué decirte, en medio de la selva. Ahí nos subimos a un auto, cruzamos hasta Brasil. Y en Brasil sí o sea, en aquel momento, ahora dicen que ya no, pero reciben a los cubanos. O sea, yo me presento en la oficina de migración de Brasil. Y me pusieron un sello en el pasaporte que yo podía estar un año por Brasil, qué sé yo. Bueno, ahí agarramos un ómnibus, 2 aviones, atravesamos todo Brasil. Hasta llegar a la frontera acá. Hasta llegar a Porto Alegre. Sí. Ahí un taxi hasta... ¿Un taxi? Sí. ¿De Porto Alegre? Sí, 7 horas estuvimos. Pero mira que viene el oro y plata, el ómnibus también. Bueno, ahí estuvimos y entramos por Río Branco. Un 10 de enero a las 10 de la noche. Y ahí dijiste, ya está. Ahí, cuando yo entré, que crucé el puentecito que vi, decía, bienvenidos a la República Oriental del Uruguay. Precioso puente. Un lugar gracias a Dios. Se terminó toda esa pesadilla que había pasado por 6 meses. ¿Y cuántas horas, llegaste a hacer la cuenta de cuántas horas de viaje entre... No, días. Sí, pero claro, días. Fueron días. Claro, sí, sí. Fue una semana estuve en la travesía. Una semana. Sí, porque, o sea, el ómnibus tardó... Sí, dormían una arriba eternidad del ómnibus. por dentro de toda la selva de Brasil. Sí, es tremendo. Sí. Hasta llegar a Montevideo. Y ahí ya, bueno, vamos a adelantar un poquito. Sí, si porque no nos quedamos sin no tiempo. terminamos. Acá en Montevideo arrancás me imagino, como todo cubano, tirar currículum. Bueno, yo desde que estaba en Guyana empecé a estudiar como un poco cómo se movía la fotografía y tal acá en Uruguay. Y mandé portafolio, currículum. Y uno de los fotógrafos con los que me contacté me dijo, en cuanto llegues a Uruguay, vienes a mi estudio. Bien. Y hablamos. Y a la semana empecé a trabajar con él. Pero eso te dio tranquilidad al menos. Eso era una tranquilidad porque, o sea, si bien no era algo como mega seguro o súper dinero ni nada, yo llegué a vivir en una pensión. Claro. O sea, yo vivía en una pensión con mi niño. Y no se lo deseo a nadie. Claro, no era lo que era lo que querías al principio. No, exacto. Pero bueno, pero poco a poco se fueron abriendo las puertas. Fue difícil. Para los que están que nos acompañan a través de nuestro YouTube, @LaSupertarde, o pongan La Supertarde en vivo en este momento, van a ver que nuestros Alejandro y Juan están colocando imágenes de tu Instagram. Allí donde vemos fotos que tomaste vos, que son de tu trabajo, son particulares algunas y otras son de la revista Caras, precisamente. Son fotos a celebridades de acá del Río de la Plata. Por supuesto que, y hay otras personales, digamos, que son trabajos particulares. Se están viendo allí. Después nos decís el Instagram para que la gente también pueda verlo en su casa o cuando tenga tiempo, porque mucha gente ahora va manejando, ¿verdad? Sí. Y no lo está viendo. Pero ven las fotos de los eventos, de las celebridades, y la verdad que, claro, esto ya es otra cosa. Ya diste un paso gigante, digamos, sí, a todo lo que venías contando. Sí, no, o sea, yo pensé en un momento, o sea, el primer año fue muy, muy difícil porque, o sea, no es que llegué a Caras de hoy para mañana. No, claro. O sea, los 2 primeros años fueron difíciles, pero el primero fue negro, como lo describo yo, o sea, negro, negro, negro como un agujero. Porque estábamos, o sea, yo llegué el 10 de enero y el 13 de marzo se declaró la pandemia. Es verdad. Entonces, fue de 2020. Sí, entonces razón. Fue un primer año que yo decía, sáquenme de aquí, no quiero estar acá. O sea, le hice hasta rechazo al país, que eso muy pocas veces lo he dicho. Sí. Porque yo decía, no tenía mamá, nadie, o sea, tenía que trabajar. Yo daba clases en una escuela y muchas veces me tenía que ir con el niño hasta las 12 de la noche, hasta las 10, 11 de la noche, en ómnibus, bajo frío. O sea, el primer año fue horrible. El segundo un poco mejor, fui directora de una escuela de fotografía, y empecé a hacer contactos, pues yo decía, yo no conozco a nadie, no voy a poder trabajar nunca de la fotografía. Y nada, las cosas de la vida y de Dios, como digo yo, me pusieron a personas maravillosas que hoy por hoy son mis amigos, que ha sido una bendición,
que, o sea, si algo siempre digo es que nunca he conocido, o sea, sin nada de hipocresía, nunca he conocido gente más amable que el uruguayo. Y hay gente muy buena y que te ayuda de corazón. Uh-huh. Porque a mí, sin ser ni hija de fulanita, ni de menganita, ni tener un nombre, ni tener nadie, o sea, millones de personas sin conocerme me tendieron la mano. Y tengo amigos que quiero mucho y gente que desde aquel momento me sigue, o sea, que, por ejemplo, tengo un grupo de amigos que fueron mis alumnos en su momento y que hoy son un grupo de amigos personales. O sea, mis propios alumnos se convirtieron en mis amigos, mi familia, gente con la que si que mañana tengo un problema sé que con ellos cuento. Y así llegó... Fue cambiando esa visión que tenías del Uruguay. Pasa que era bravísimo, sentirte solo. Imagínate, plena pandemia. Fue lo peor que nos pasó a todos. Exacto. Fue el peor momento del país. Pero me imagino que fue peor en otros países, ¿no? No, sí, yo ahí, como te digo una cosa, te digo la otra. O sea, si bien yo no quería estar acá porque me sentía que no iba a poder crecer, no ganaba casi nada de plata, los pocos ahorros que tenía se me estaban yendo. Te digo que agradezco infinitamente haber estado en este país, haber pasado la pandemia en este país, porque en Cuba se murió mucha gente. Claro. Mucha gente. O sea, era una cosa de que yo hablaba con mi mamá y yo se murió fulano y se murió mengano y yo decía, no, o sea, yo rezaba, lo único que decía yo desde acá decía, Dios mío, que mi mamá no se me enferme, porque estaba sola, porque no tenía medicamentos. Entonces, eso lo agradezco infinitamente, haber pasado la pandemia acá, a pesar de todo lo difícil que fue para mí. ¿No? O sea, uno siempre habla obviamente... Claro, el manejo de la pandemia en Uruguay fue distinto. Sí. Incluso fue distinto a los vecinos. Exactamente. Nuestros acá, que siempre estamos en la comparación. Y en definitiva fue un año, el 2020 fue un año duro para todos. Para todos. ¿No? Y más que nada, me imagino tus propios colegas que estaban en la fotografía, sin fiestas, todos, sin eventos. Todos. Entonces imagínate para una extranjera llegar. Claro. Esto fue mi carta de presentación, pero después Uruguay me dijo, no, mija, espérate, que esto era solo... Esto fue una mala pasada del destino, pero el Uruguay verdadero es este que te estamos presentando hoy. Claro. Y amo Uruguay infinitamente y estoy agradecida infinitamente con todas las oportunidades y con la vida que me está regalando Uruguay, sinceramente, de todo corazón. La verdad que con esta cubana fotógrafa se nos fue la hora. Voló. Son las 6 de la tarde. Y bueno, es así. Tendríamos que volver a charlar en otro día, una segunda parte. Sí. Una segunda parte, para ser más cholulos. Para hablar de esas fotos de Susana Jiménez. No sé qué grandes personalidades les has tomado fotos. Sí. Pero ese día vamos a ser más cholulos de repente. Vamos a hablar más de caras. Para que la gente se entere. Claro, para que sepan lo que es cara. Pero todo el mundo sabe. Compra la revista y las fotografías, generalmente esas tapas. Si puedo decir algo rápido, Cara no es una revista, o sea, lo que digo es que a veces uno dice, bueno, pero trabajar en Caras, bueno, celebrity, pero el equipo humano que hay detrás de Caras Uruguay es una de las mejores cosas que también me pasaba en la vida. Y tengo que agradecer a todo su equipo, desde Tati Paz, que me abrió las puertas, hasta su director y todo el equipo de periodistas, los fotógrafos. O sea, son gente con una calidad humana y profesional increíble, que para mí es un sueño cumplido. Eso está bueno. Bueno, señoras y señores, aquí estamos en la super tarde, nos tenemos que ir con charlamos, hoy con esta cubana espectacular, Mayu Capote, fotógrafa que se vino en el 2020 para nuestro país justo en el año de la pandemia, pero la recibimos bastante bien. Mañana volvemos a las 3 de la tarde para otra edición de la super tarde precisamente. Mañana viene Neri Pinato como invitado aquí a conversar sobre su vida. Mañana se nos complica, ¿no? Si la escucha ella hoy, mañana viene con toda la manija. Ay, Dios, no sé quién es. Que pasen bien, ya viene Fabián. Mañana volvemos a las 3 de la tarde para otra super tarde en Oriental. Muchas gracias. Gracias.